Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos amigos, bienvenidos a esta edición del programa Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, semana tras semana, les traemos temas de interés para la Iglesia, para la sociedad, y temas sobre los cuales el magisterio social de la Iglesia tiene algo que decir. En el día de hoy queremos compartir con ustedes una conferencia, de hecho fue la conferencia inicial en el 12º Congreso de Católicos y Vida Pública que se celebró aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en febrero de este año 2024. Y ya le habíamos compartido algunas de las ponencias del Congreso, pero en el día de hoy queremos compartir con ustedes la conferencia inicial, la conferencia de apertura que realizó el doctor José Francisco Serrano Oceja y cuyo título fue Anatomía de la Espera, Antropología de la Esperanza, en el cual disertó precisamente sobre la esperanza cristiana en un mundo cambiante como es el mundo nuestro. Cabe destacar que el doctor José Francisco Serrano Oceja es catedrático de periodismo en la Universidad CEU San Pablo en Madrid, España. Es un buen amigo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ha estado a cargo y ha organizado muchos de los congresos de católicos y vida pública que se realizan precisamente en la Universidad CEU San Pablo en España, y que desde el principio que nosotros comenzamos aquí con esta iniciativa, él ha estado siempre trabajando de la mano con nosotros. Como les dije, es catedrático de periodismo y hace unos años atrás nuestra institución le otorgó un doctorado honoris causa precisamente por las aportaciones que ha hecho a el quehacer académico en nuestra universidad. Así que sin más, los dejamos con el doctor José Francisco Serrano Oceja y su conferencia Anatomía de la Espera, Antropología de la Esperanza. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Eminencia reverendísima, excelencias reverendísimas, queridos amigos todos. En España hay un famoso anuncio publicitario, un famoso spot publicitario, que se emite todas las Navidades. De una forma o de otra, el contenido del anuncio es «Vuelve a casa, vuelve por Navidad». Yo he cambiado ese anuncio. Mi anuncio es «Vuelve a la Pontificia Universidad Católica, vuelve por el Congreso Católicos y Vida Pública». Y se ha convertido en una costumbre que forma parte de mi vida en una universidad en la que me siento como en mi casa. Ustedes ya saben que los jóvenes españoles dicen que hogar es donde hay wifi. No donde están los padres, donde están los hermanos, sino donde hay wifi. Bueno, pues mi wifi con la humanidad, con el tejido de la humanidad, con el encuentro con las personas, es la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estando en Puerto Rico, no puedo comenzar de otra forma una conferencia que no va a ser una conferencia de carácter teológico. He intentado dialogar con Pedro Laín Entralgo, he intentado dialogar con Olegario González de Cardenal, he intentado dialogar con Ernst Bloch, con Moltmann, digamos que los grandes referentes de la reflexión sobre la teología de la esperanza, valga la redundancia, pero en esta conferencia yo quisiera empezar con el Quijote. La sabiduría de la tradición histórica de lo hispano, que tengo que confesar ya,
lo hispano, tal y como lo entendemos, ya no está en España, está aquí en Puerto Rico, está en América Latina. Lo que configuraba esa identidad de una tradición cultural, de una forma de encontrarse con el otro, de mirar a los ojos al otro, nosotros, como veremos, quizá lo hayamos abandonado y tengamos que venir aquí a recuperarlo. Voy a empezar con una cita del Quijote. Dios lo oiga, dijo Sancho a Quijote, y el pecado sea sordo, que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión. Estamos en un pontificado que a mí me gusta definir como el pontificado de la esperanza. Estamos en un pontificado en el que, y aquí hay personas más autorizadas para hablar del pontificado sin lugar a dudas, pero esta es la experiencia de un cristiano de a pie, en el que el Papa Francisco nos está invitando a reformular la esperanza. Nos está incluso presentando síntomas de desesperanza. Yehudi Menuhin dijo una frase que a mi modo de ver sintetiza la experiencia que estamos teniendo del siglo XX y de este siglo XXI que hemos empezado. Este famoso músico escribió en una de sus obras: si tuviera que resumir el siglo XX, diría que despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la humanidad y destruyó todas las ilusiones e ideales. En una carta del Papa Francisco al doctor Roberto Andrés Gallardo del 30 de marzo de 2020, en los inicios de la pandemia, el Papa Francisco le dijo: prepararnos para el después es importante. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra la humanidad? La situación en la que se encuentra la humanidad está descrita por una afirmación que corresponde con varios títulos de libros publicados recientemente en España. Nosotros vivimos en la era de la incertidumbre. En este sentido, Benedicto XVI, en la Spe Salvi, evidentemente una referencia en el trasfondo de esa continuidad entre Benedicto XVI, el pensamiento de Benedicto XVI y el pensamiento del Papa Francisco, nos planteó directamente a los cristianos la siguiente cuestión. Dijo el Papa Benedicto XVI: en el diálogo con la modernidad, los cristianos debemos aprender de nuevo lo que es y lo que no es la esperanza para comprendernos a nosotros mismos a partir de nuestras raíces. Me parece muy interesante la propuesta de las raíces como la metáfora de la esperanza. Hay dos metáforas que a mí me gustaría utilizar hoy para entender lo que significa la esperanza, ¿no? La esperanza cristiana. La de la raíz que no se ve, el tiempo pasa, llegan las estaciones, en el otoño se caen las hojas, en el invierno los árboles quedan desiertos, pero la raíz está funcionando, vivifica, está ahí presente. La otra metáfora es la de la llave. La esperanza es la llave que nos abre al futuro, que nos abre al mundo. Miren, a mí hoy me gustaría retomar otra frase de Albert Camus: no llamar a las cosas por su nombre añade mal al mundo. La esperanza nos va a permitir la relación con la caridad para hacer una propuesta de verdad en nuestro tiempo. Vuelvo al Papa Francisco. En la carta de Pascua a los movimientos populares, que ha sido citada aquí por el presidente, del 12 de abril de 2020, dice el Papa Francisco: nuestra civilización necesita bajar un cambio, repensarse, regenerarse. Ustedes son constructores indispensables de ese cambio impostergable. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro y que todos se reconozcan parte de una única familia y se sostengan mutuamente. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina la raíz de toda la salud de la humanidad. Hasta aquí la cita del Papa Francisco. Hoy voy a proponer que reparar la injusticia que mina la raíz de la salud de la humanidad significa que los cristianos, que, como diría Tertuliano, formamos un cuerpo por la conciencia de una misma religión, estamos unidos por el ligamen de una única esperanza. ¿Qué encuentro yo en Puerto Rico?
aunque a ustedes les pueda parecer sorprendente. ¿Qué encuentro yo en la Iglesia en Puerto Rico, en la experiencia cristiana de cada uno de los hermanos con los que nos topamos? Una Iglesia que proclama el Evangelio de la esperanza. Como dice San Agustín, es solo la esperanza la que nos hace propiamente cristianos. Hasta el momento de morir, añade San Agustín, no hay nadie que no nutra su vida de una cierta esperanza. Un mundo de injusticias es un mundo de desesperanza. La incertidumbre que está instalada en la humanidad en este momento, una incertidumbre que hace referencia a la situación de las guerras. Todos tenemos presentes en nuestra mente cuáles son los focos de los conflictos más dramáticos de la historia. Fíjense, hace unos pocos días, la semana pasada, el presidente de Alemania dijo, y sus declaraciones fueron recogidas por toda la prensa europea y también la prensa internacional, que nos olvidamos con demasiada frecuencia que Europa está en guerra. Pero no solo Europa está en guerra también el lugar, la tierra del nacimiento de Jesús, de la vida de Jesús. Esos focos de guerra se están expandiendo, ¿no? Esa incertidumbre que se está generando es una incertidumbre que afecta a la definición de lo humano. El hombre, decía Karl Jaspers, por primera vez en la historia se ha hecho plena e íntegramente problemático. Decía el teólogo Hans Urs Balthasar que cuando en la historia, la forma de la historia, es decir, la misma historia, la civilización, la cultura se ha problematizado, los cristianos somos los que debemos asumir la responsabilidad de dar forma a la historia. Podía hacer referencia a San Benito, en el famoso epílogo del Tras la virtud de MacIntyre, cuando recoge esta afirmación de que ¿a quién esperamos nosotros? ¿Esperamos a Godot o esperamos a San Benito? En este sentido, el Papa Francisco nos está planteando incidencias para la reconstrucción de esta cultura y de esta civilización. Un mundo de incertidumbre lleva a un mundo de desgarros, de exclusiones, de rupturas, de descartes, de nuevos y viejos colonialismos. En este sentido, el transhumanismo, el posfeminismo, todos los poshumanismos que representan una especie de colonialismo, en la terminología del Papa Francisco, que se nos está imponiendo respecto al posfeminismo, respecto al transhumanismo. Acabo de leer una afirmación de una de las líderes del movimiento transhumanista posfeminista, Paul Preciado, que es natural de la ciudad de Burgos, España, donde se ha presentado en una reciente conferencia diciendo: yo no soy una persona, soy un monstruo. Y esta persona está marcando la tendencia del pensamiento en estos horizontes de comprensión, en la redefinición de lo humano. La mirada de la esperanza cristiana es siempre una mirada doble. Jesús nos enseñó a mirar a cada una de las personas a los ojos. Y también nos enseñó a mirar a la humanidad, lo particular y lo universal en tensión de presencia. Esto forma parte del testimonio cristiano. Estamos en un mundo de, podríamos calificar también, no solo injusticias estructurales, no solo injusticias políticas, no solo injusticias económicas, no solo injusticias con la naturaleza, con la casa común. Cuando el Papa Francisco nos plantea estas prioridades en la articulación de la esperanza cristiana en estos ámbitos, nos está proponiendo un termómetro de cómo está nuestra esperanza. Pero también hay injusticias de carácter antropológico. En expresión de Julián Marías, un filósofo español. Y esta es la raíz antropológica de la espera, que es satisfecha por la esperanza, por la propuesta de la esperanza. Decía Julián Marías que la persona es una realidad proyectida, futuriza, que escapa al presente y lo trasciende. La persona, por ser proyectiva, es primariamente futuro. Viene a decir Julián Marías, este pensador discípulo de Ortega y Gasset, por cierto, íntimo amigo de una pensadora
que vivió un tiempo suficiente en Puerto Rico para desentrañar la raíz y la razón del ser puertorriqueño, María Zambrano, y que tiene una filosofía de la trascendencia cargada de literatura que es muy atractivo. Yo invito a los jóvenes, porque en gran medida hoy quisiera en este salón dirigirme a los jóvenes universitarios que están aquí presentes, que tengan la posibilidad de acercarse al pensamiento de María Zambrano. Julián Marías nos viene a decir, nosotros, la persona humana, por su propia naturaleza, es futuro. Nosotros somos futuro. Una persona que está muerta, fisiológicamente, ya sabemos qué síntomas tiene. El encefalograma plano. Se ha parado el corazón. Han dejado de funcionar los organismos. Pero en la realidad, como consecuencia de esta afirmación de Julián María, podemos pensar que hay muchos muertos vivientes. Y no me estoy refiriendo a los zombies de las series de ficción. ¿Quién es un muerto viviente? El que no tiene un proyecto. El que no articula su vida sobre un proyecto de futuro. Nosotros los cristianos sabemos, como dijo Benedicto XVI, que quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. La esperanza da sentido a la vida. No es este el momento de profundizar en el contexto de una cita de San Ignacio de Antioquía que encontré recientemente leyendo la revista Salterre, ¿no?, de los jesuitas, y que dice que el cristianismo no es una obra de persuasión, sino una obra de grandeza. Bueno, la edición de Daniel Ruiz Bueno de esa frase de la carta a los romanos de Ignacio de Antioquía dice: cuando el cristianismo es rechazado por el mundo, la hazaña que le cumple realizar no es mostrar elocuencia de la palabra, sino grandeza de la esperanza. El 27 de marzo de 2020, durante el momento de oración extraordinario en la plaza de San Pedro, que me parece el momento culmen de la respuesta cristiana a esas dinámicas de la historia que han ido emergiendo en los últimos años, ¿no?, y que se sintetizaron en la crisis del COVID, del coronavirus. Por eso me voy a centrar en varias ocasiones en este momento de la oración en la plaza de San Pedro. El Papa dijo: este es el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y añadió: no somos autosuficientes. Solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitamos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentemos que con Él a bordo no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. A partir de la modernidad, nosotros sustituimos la esperanza y nuestra concepción de la esperanza cristiana por el progreso. ¿Pero a dónde nos ha llevado el progreso? Nosotros volcar nuestra concepción de la esperanza, las expectativas humanas, incluso las dinámicas de la espera en el progreso, nos ha llevado a un desfase, a un desequilibrio entre el progreso natural, material, que es acumulativo, y el progreso espiritual, que hay que conquistar en cada generación. Yo les suelo decir a mis alumnos en clase que las grandes conquistas de los hombres, de la humanidad, de la sociedad, pensemos en la conquista de la libertad, que caracteriza y define a nuestro tiempo en todos los órdenes, y fijemos que la única revolución que aún continúa operando de una forma efectiva es la Revolución del Mayo del 68, que es una revolución de carácter antropológico que se ha articulado en torno a la libertad. Las conquistas de la humanidad no son unas conquistas que permanecen, que son estables. Es decir, cada generación somos responsables de volver a
articular esa conquista en la historia. Porque si no, nos encontramos con el riesgo de la pérdida de aquellas conquistas de la humanidad que nos han hecho progresar. La libertad es una de ellas. Podemos pensar respecto a la forma de gobierno y uno de los problemas que tiene la propuesta de la esperanza cristiana es que nos encontramos con un mundo cargado de individualismo. El individualismo es una de los grandes hándicaps de la esperanza, de la propuesta de la esperanza cristiana. Pensemos también, por ejemplo, en la democracia. Nosotros pensábamos que la conquista de la democracia iba a hacer un mundo distinto, un mundo ideal. Pensábamos incluso que con la caída del muro de Berlín en el año 89 se acababa una etapa de la historia y comenzaba otra etapa de la historia. Fukuyama habló del fin de la historia. Y sin embargo nos damos cuenta en este momento de la historia, y añado otro de los fenómenos que están atentando contra y que están generando esa incertidumbre en la humanidad, nos estamos encontrando con el riesgo de sociedades, con el riesgo de países, con el riesgo de naciones que están volcadas en los populismos que están dinamitando las dinámicas de la democracia. Ahora se las denomina sociedades iliberales. Este es un riesgo real que está generando esa incertidumbre. Nosotros somos responsables de esas conquistas, de ese patrimonio que hemos recibido. Mi propuesta hoy va en la línea de los mensajes del Papa Francisco en dos direcciones, y voy a ir concretando y articulando esa organización de la esperanza que nos pide el Papa Francisco. La primera es sugerir una dirección, algunas claves y directrices para reconstruir un mundo mejor que podrían hacer de esa crisis que nosotros percibimos, de este mundo en crisis en el que estamos. Miren, uno de los síntomas de la crisis, que yo no sé si ocurre en Puerto Rico, pero que pasa en España. Por primera vez escucho a las personas mayores que yo, a mis padres. Por primera vez escucho a compañeros míos de mi generación que nosotros vamos a dejarles a nuestros hijos un mundo peor que el que nos hemos encontrado. Quizá tendríamos que remontarnos a causas de carácter histórico, pero no lo voy a hacer. Me voy a centrar en algunos síntomas de la desesperanza, al menos en Europa, al menos en Occidente. Yo no sé si ocurre lo mismo aquí en Puerto Rico. Comentaba yo estos días que uno de los síntomas más dramáticos de la desesperanza, a mi modo de ver hay dos síntomas que en las sociedades contemporáneas indican cuál es el termómetro y la temperatura de la esperanza, de la capacidad del proyecto, de la capacidad de futuro, de afrontar esta realidad. Uno es la demografía y otros son los procesos migratorios. No hay mayor síntoma de la desesperanza que la falta de hijos, que la ausencia de niños, que la ausencia de nacimientos, que el problema demográfico. Esta es una experiencia del debate constante en las conversaciones en España, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones. Tenemos un problema porque los jóvenes no se casan, no quieren casarse, no quieren compromisos duraderos, no quieren compromisos que les permita arraigar en la relación humana. Y por lo tanto, tampoco vienen niños al mundo. Y no es un problema económico, no es un problema de tener montada la casa, tener un trabajo estable, tener un carro, tener un seguro de vida, unas condiciones. Es un problema de mentalidad. De hecho, es muy frecuente que te digan, ¿para qué vamos a traer niños a este mundo? ¿Para que sufran? ¿Para que lo pasen mal? Esta es la primera descripción. La segunda descripción, que a mi modo de ver implica un... Tenemos que ir a la pausa. Espero que hayan disfrutado como he disfrutado yo y disfruté durante el congreso de la conferencia del doctor Serrano Oceja. Al regreso continuaremos con la segunda parte de su presentación, así que no se retire nadie. En breve regresamos con Iglesia, Estado y Sociedad.
Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a esta segunda parte del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En el día de hoy estamos transmitiéndoles a ustedes la conferencia de apertura del 12º Congreso de Católicos y Vida Pública que se celebró aquí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en febrero pasado, y la cual estuvo a cargo del doctor José Francisco Serrano Oceja, catedrático de periodismo de la Universidad CEU San Pablo en Madrid, España. Sin más, los dejo con la segunda parte de la conferencia del doctor Serrano Oceja. La secularización y la descristianización, dos conceptos que habitualmente se usan como sinónimos, secularización y descristianización, y que no lo son en la práctica social. El proceso de descristianización no se ha detenido con el fin de la secularización o con sus sucesores, con lo que estamos en un escenario en el que hay que mirar también a las dinámicas internas de la vida de la Iglesia. Los parámetros vitales del cuerpo eclesial, al menos en Europa, están mandando señales preocupantes. Estos parámetros son, entre otros, el descenso de bautizos y matrimonios, la crisis de vocaciones sacerdotales, de la vida consagrada, la pérdida de la credibilidad de la Iglesia. El sociólogo francés Jean Fourquet plantea que hay una descristianización que está llevando a la fase terminal de la religión católica en Francia. Y cito literalmente: si se confirma esta tendencia, se calcula claramente como perspectiva que en 2048 podría hacerse el último bautizo y en 2031 el último matrimonio católico. Podría producirse incluso la desaparición por completo de los sacerdotes franceses en 2044. Hasta aquí la cita. Bueno, ustedes entiendan que los sociólogos se tienen que dedicar a estas cosas, porque hay factores con los que no cuentan. Oliver Roy afirma que nuestra época es la de las religiones disociadas de la cultura, o dicho de otro modo, una época de desculturalización de las religiones históricas que en el pasado participaron de una relación consolidada y creativa entre fe y cultura. Bueno, en el texto de la conferencia también recojo algunas afirmaciones de Andrea Riccardi en su libro La Iglesia arde, editado por ARPA Ediciones, sobre esta cuestión. Pero voy a ir avanzando para quizá ya acercarme al fin. La ruptura con la memoria y herencias cristianas también conlleva el abandono de la esperanza. Decía San Juan de la Cruz: la esperanza en la memoria. La esperanza es memoria. Más que esperar y querer el mañana, se teme al porvenir. Por eso mismo la persona se hace incapaz de tomar opciones definitivas en su existencia. Se vive hoy fragmentariamente, se vive hoy en forma de mosaico, en una división en la que la soledad y el individualismo conducen a un inexorable decaimiento y desaparición de la solidaridad. La soledad es uno de los síntomas más preocupantes hoy en las sociedades desarrolladas. Voy a poner el ejemplo en Europa, voy a poner el ejemplo en España. Hay una especial preocupación en este momento, también en el tejido eclesial, también en la Iglesia, también en las parroquias, por afrontar la enfermedad de la soledad. Es cierto que en algunos países se han creado incluso ministerios especialmente destinados a afrontar esta cuestión. El oscurecimiento de la esperanza hace que el hombre se sienta solo, no querido, y lejos del deseo expresado por San Agustín. San Agustín decía a los cristianos: sea tu Dios tu esperanza. Bueno, Pascal escribió que Dios es sensible al corazón. Y también aquello de que solo se adentra uno en la verdad por el amor. La esperanza que se abre a la trascendencia deja al yo abierto a la libertad liberada, deja al yo abierto a la gracia y no expuesto al engañoso peligro de encontrar el conocimiento y la salvación en uno mismo, el principio de la autodeterminación que había sido la base del progreso en nuestro tiempo.
El haber relegado la pregunta ¿qué sentido tiene la vida como cuestión filosófico-religiosa a la esfera de lo privado e íntimo acompaña la pretensión de lo que Luc Ferry llama el advenimiento del hombre Dios. En el nivel de la transmisión del Evangelio de la esperanza quisiera apuntar un par de cuestiones. La primera es la de comunicar, mejor dicho, transmitir el Evangelio de la esperanza para generar confianza. Esto es otro de los frenos a la propuesta de la esperanza cristiana, la cuestión de la confianza. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de echar un vistazo a un filósofo que en España está de moda, David Pastor Vico, cuyos libros de más éxito son Filosofía para desconfiados, Ética para desconfiados. Que conste que leyendo el primero de ellos se me ocurrió escribir un libro que se titulara Cristianismo para desconfiados. A su vez, relaciono lo que voy a decir con otro libro de Eduardo Vara, Érase una vez en ti el cerebro, cómo y por qué disfrutas tanto con algunas historias. Persuadir para generar confianza, porque quizá la confianza sea uno de los temas de nuestro tiempo. La confianza es saber que el otro hará lo que esperas que haga. Por lo tanto, la confianza está íntimamente relacionada con la espera, la expectativa y la esperanza. No se olviden de lo que dijo Lenin. La confianza es buena, pero el control es mejor. Y hoy estamos en una sociedad en la que algunos se han creído esto, que la confianza es buena, pero que es mejor el control. Robert Spearman tiene un magnífico ensayo sobre la confianza que está en Internet, ¿no? Se lo recomiendo. Dice allí que lo que hemos aprendido es la desconfianza, no la confianza. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una propuesta de esperanza para aquellos que hemos asumido, que hemos aprendido la desconfianza y no la confianza. No voy a profundizar en esta cuestión, solo apuntar que quizá una tarea hoy de la persuasión de la propuesta cristiana sea la de generar confianza en un mundo de desconfianza. Y en este sentido, un medio privilegiado para generar confianza es el de narrar y contar historias. Esta es la perspectiva del testimonio cristiano. Esta es la perspectiva del valor del testimonio cristiano. La narración de la historia, el sentido de la historia. La otra cuestión que quería plantear hoy, en relación con el testimonio de la esperanza y el testimonio de la verdad, es la de la parresía. Vaya palabra, ¿no? Parresía como medio para generar confianza, como propuesta de esperanza. Como nos recuerda el jesuita Enrico Cataneo en un texto reciente de la Civiltà Católica, el filósofo Michel Foucault define la parresía como franqueza, apertura de corazón, apertura de palabra, apertura de lenguaje, libertad de la palabra. Pero no se trata de decir lo que se quiere de la forma en que se quiera, porque la parresía es por naturaleza una actitud ética en cuanto a aquello que se tiene que decir, se dice porque es necesario, porque es verdadero. Por tanto, la parresía está ligada a la verdad y al bien, y ello excluye de ella pues, la calumnia, la difamación, la desinformación. Quizá el problema de la comunicación, de la esperanza cristiana, no es un problema de comunicación, ni siquiera de información, sino que es un problema de cultura y pensamiento. La buena nueva de la esperanza no es una solución mágica a los problemas de una sociedad desconfiada, desesperanzada, espiritual y culturalmente. Por cierto, tengo claro que Dios se sirve de este momento de crisis, de desconfianza, de incertidumbre, precisamente para derribar los ídolos que nos construimos. Fundamentalmente para derribar los ídolos de vivir para el rol, el activismo, la necesidad de los resultados, la santidad como impecabilidad, la seguridad ante todo, el éxito, la imagen ante el público. No olvidemos que la esperanza apela a la profundidad de la existencia. Vivir con la hondura de las realidades que tejen la dimensión de lo humano, la amistad, la paternidad, la maternidad, la filiación, el trabajo, la sexualidad, el matrimonio, es decir, lo que constituye lo humano, se configura como el cauce por el que la gracia perfecciona la naturaleza, pero sin suplirla. De otro modo, no hablaríamos de fe, de gracia, sino de magia. Voy a terminar definitivamente. San Ireneo, a finales del siglo II, a las inspiraciones que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón, las denominó las consilia bona, los consejos buenos, las mociones buenas.
Y no lejos del pagano Sófocles y del cristianismo, San Ireneo se situaba, entre otros, junto con los estoicos, hoy también tan de moda. No olviden que si van a una librería y se encuentran con libros de filosofía recientes, la mayoría de ellos son propuestas de carácter estoico, los estoicos, lo que te tienen que enseñar los estoicos, con una honda reflexión sobre la condición humana, ¿no? Mas lo decisivo es lo que nos dejó escrito San Ignacio de Antioquía, que en toda criatura hay esperanza de conversión para alcanzar a Dios. Voy a terminar con un ejemplo final de la historia, y esto es una interpelación a la Iglesia, que somos todos. Hace poco leí un libro, una biografía de Kierkegaard, ¿no? Y en esa biografía hacía mucha insistencia de las relaciones entre Kierkegaard y el obispo luterano Münster. Dice el filósofo danés, decía Kierkegaard, en una de sus cartas, Münster, además de permanecer en la cúspide y tener bajo su mano el orden establecido, intenta convertirse en democrático y va del brazo de los periodistas, que son los aduladores de las masas. Fíjense lo que dice de los periodistas, los aduladores de las masas. Y añadió, a veces cuando pienso en el obispo Münster, me sobrecoge la angustia y el miedo por él. Ahora tiene 72 años, pronto comparecerá ante el juicio de Dios. Y cuánto mal hace al cristianismo el darle una apariencia engañosa para poder gobernar. Sus predicaciones son pasables, pero en la eternidad no deberá predicar, deberá ser interpelado. Münster, para Kierkegaard, era el exponente de la cristiandad. Ese cristianismo burgués, sociológico, cultural. Un cristianismo que es tentación para todos nosotros. Münster, dice Kierkegaard, no es testigo de la verdad porque, y afirma Kierkegaard, no es testigo de la esperanza. Vuelvo definitivamente a la adoración del 27 de marzo de 2020. Allí el Papa Francisco, en una plaza de San Pedro vacía, en la que se oía el ruido de las sirenas, nos enseñó que orar significa escuchar, dejar que lo que estamos viendo nos preocupe, afrontar el viento y el silencio, la oscuridad y la lluvia, afrontar nuestro momento en la historia. Permítame que añada, decía San Agustín, no somos cristianos, nosotros somos los responsables de esta hora. Vuelvo al Papa Francisco. Reconocer que no somos autosuficientes y, por tanto, encomendarnos a Dios, contemplar el cuerpo del Señor para ser permeados por su modo de obrar, dialogar con Él para acoger, acompañar y sostener, como Él hizo, aprender de Jesús a tomar la cruz y abrazar junto a Él los sufrimientos de muchos, imitarlo en nuestra fragilidad para que a través de nuestra debilidad la salvación entre en el mundo, y mirar a María, salud de su pueblo y estrella del mar tempestuoso, y pedirle que nos enseñe a decir sí cada día y a ser disponibles concreta y generosamente. Hasta aquí la cita. Jamás escapa Adán a las manos de Dios. Y como dijo el teólogo Eudokinov, sabemos dónde está la Iglesia, pero no sabemos dónde no está. Permítanme que termine hablando de la esperanza con un verso de Antonio Machado. Dice la esperanza: un día la verás, si bien la esperas. Dice la desesperanza: solo tu amargura es ella. Late tu corazón. No todo se lo ha tragado la tierra. Mira al cielo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor esa extraordinaria conferencia que acabamos de recibir.
tan unida a tantas cosas que pasan en el Puerto Rico de hoy. Abrimos a preguntas, a comentarios. Debemos aprovechar esta comparecencia tan extraordinaria para iniciar el diálogo de la mañana. Así que invito a cualquiera que quiera preguntar, que quiera comentar, que se atreva. Ahí están los micrófonos abiertos. Nuevamente, Paco, yo creo que te damos gracias por esta conferencia. De las experiencias que has tenido aquí en Puerto Rico cuando dices que la Iglesia vive el Evangelio de la Esperanza, ¿cuáles son esos ejemplos que has visto patentes aquí en Puerto Rico y entre nosotros que te da a decir entonces que vivimos el Evangelio de la Esperanza? En esta semana que he asistido a varios programas de radio y hemos conversado y me han hecho preguntas, alguien se sorprendía cuando yo decía en la raíz de la identidad, del ethos, ¿no?, que se dice técnicamente del pueblo de Puerto Rico está la esperanza, incluso en la propia relación dialéctica con la naturaleza. Eso me parece esa capacidad de superación permanentemente que tiene el pueblo de Puerto Rico. Pero yo voy a ser disruptivo en mi respuesta a Macías, ¿no?, al doctor Macías. Uno de los ámbitos en los que yo percibo más esa raíz y razón de la esperanza en la experiencia de la Iglesia en Puerto Rico es el de la celebración litúrgica. Podría hacer ahora una referencia al sentido de la celebración litúrgica del culto. Bueno, yo a las celebraciones a las que he asistido son las de nuestro padre obispo Rubén, que me han llenado de esperanza. Pero me han llenado de esperanza porque en una celebración uno está atento, lógicamente, a la celebración, pero a mí me gusta mirar a la gente a los ojos, mirar los rostros de las personas, es decir, cómo viven la celebración litúrgica. Es cierto que el padre obispo Rubén tiene una especial capacidad para incitar la experiencia interior de la celebración litúrgica. Pero a mí me reconforta este símbolo, esta presencia de la esperanza en las celebraciones litúrgicas, en cómo el pueblo vive el misterio de Dios, cómo el pueblo asume y hace suyo y expresa esa presencia de Dios en su vida, en referencia al otro. Y esta es el segundo síntoma que yo percibo de la esperanza en la Iglesia en Puerto Rico. La preocupación por el otro. Pero no el otro en concreto, la preocupación por el otro quiere decir la solidaridad que yo percibo y que yo vivo, ¿no? La solidaridad, ¿no? Esa solidaridad que nace de la fraternidad y que está enraizada, ¿no? ¿Cuántas veces se ha reconstruido Puerto Rico? ¿Cuántas veces ha vuelto a resucitar Puerto Rico? Esto yo no sé si forma parte de una canción o no podría poder formar parte de una canción, ¿no? Pero siempre en la clave de la ayuda al otro, de la generosidad, de la preocupación por los demás. Y hay un tercer factor que es muy sintomático y que sintetiza a los otros dos, que es la alegría. Y la alegría se manifiesta en el encuentro con el otro, en el aceptar al otro, en recibir al otro y recibirle desde ese punto de vista de la hospitalidad, ¿no? De la hospitalidad. Me acuerdo que oía a una religiosa norteamericana, ¿no?, hablar una vez de que el concepto de católico, desde el punto de vista de la raíz etimológica griega, también significa, además de universal, significa hospitalidad, que es acoger al otro como parte de ti mismo. Esta es la razón. Una iglesia que acoge al otro como parte de ti mismo, no como alguien de fuera, sino como parte de ti mismo, es una iglesia esperanzada. Yo le quiero plantear algo, doctor, que usted tocó en su conferencia.
No sé si saben que Puerto Rico tiene un problema de demografía muy grande. Creo que nos estamos convirtiendo en estos momentos en el segundo país del mundo donde menos nacimientos hay. A eso le tengo que unir que nosotros hemos tenido una experiencia de inmigración y de migración muy grande. ¿Cómo le hablamos nosotros a nuestros hijos, a nuestros estudiantes? ¿Cómo plantamos esa semilla de la esperanza? Porque usted trajo un planteamiento increíble. Yo digo que nuestras navidades se están volviendo sosas, porque si no hay regalos para niños y no hay olor a juguetes, como que la cosa no es igual. Y pienso en mi propia experiencia, que llegaran los primos, que llegaran los tíos, que llegara la familia grande y la preocupación de que eso se pierda. Entonces, ¿cómo abordamos con la generación que nos sigue, que son profesionales que, como usted señala, no es un problema de economía, es otro problema? ¿Qué acercamiento podemos hacer a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestra juventud? Uy, qué plato fuerte, ¿verdad? Yo agradezco la pregunta. Mire, yo no quise profundizar en la cuestión de la demografía, pero antes de responder a la pregunta de la doctora Sonia Vélez, quiero decir una cosa. La incapacidad de abordar la cuestión demográfica y la cuestión migratoria, y voy a profundizar en el argumento anterior, es uno de los síntomas de la incapacidad de la política actual. Es decir, la política actual tendría que medirse con estos grandes fenómenos que se están dando en las sociedades actuales. En España, fundamentalmente, se desarrollan políticas de carácter ideológico de otros muchos tipos, pero hay una incapacidad real de abordar, yo no sé si en Puerto Rico pasa esto, la cuestión de la falta de la carencia de niños y, por lo tanto, del futuro. Y lo mismo la cuestión inmigratoria. Por lo tanto, una de las prioridades de la organización de la esperanza, de la articulación, y esto es una insistencia que yo vengo conversando con el presidente, es la propuesta de la generación de un nuevo liderazgo político. O sea, yo creo que tendríamos que hacer una especie de conspiración de las universidades católicas para generar nuevos líderes políticos del futuro. Cursos especiales, programas especiales de liderazgo. Esto, al menos en nuestra universidad, nosotros hemos empezado, y perdonen que haga un minuto de publicidad, ¿me permiten un minuto de publicidad de mi universidad? Nosotros hemos empezado un programa de liderazgo que ha comenzado este verano pasado, donde a 25 alumnos de todas las universidades CEU y de algunas universidades les hacemos una propuesta de vivir, no enseñar, sino de vivir con 3 profesores todos los meses de julio y 15 días en enero, que es el cambio de los semestres en España, vivir juntos para abordar los grandes temas que conforman a la persona. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos con los alumnos sesiones de 2 horas todos los días, donde a partir de lecturas que nosotros les proponemos, reflexionamos conjuntamente. Y después convivimos con ellos, porque lo más importante es la convivencia. Y esto se va a hacer durante 4 años. El primer año, el programa, estábamos 3 profesores, un profesor dedicado a la doctrina social de la Iglesia, a los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, se trataba de plantear los textos del Magisterio Pontificio y estudiarlos, el Magisterio del Papa Francisco. Otro profesor dedicado a los fundamentos de la política y otro profesor, que era yo, dedicado a los fundamentos de la cultura, es decir, el análisis de la cultura en nuestro tiempo. Y nos hemos pasado un mes en el Escorial, hombre, tampoco se está mal pasarse un mes en el Escorial, con los alumnos, conviviendo con ellos, yendo de excursión con ellos, pasando los fines de semana y después 15 días. Al final, los alumnos en cada módulo tienen que hacer una presentación que es evaluada por los profesores de ese módulo. Esto lo ha organizado el Instituto Cefas. Yo creo que es la prioridad ante los retos que está planteando la sociedad y que está planteando nuestro tiempo.
conspirar para crear una nueva generación de líderes políticos. Y respecto a la pregunta de Sonia, yo no creo en las recetas. No creo en las recetas. Ni en la educación, que está basada en las recetas. Yo creo que la educación forma parte de la vida y de la experiencia que todos tenemos, es compañía. O sea, uno educa cuando acompaña. Uno transmite cuando acompaña. Uno conforma y ayuda a conformar cuando acompaña, no cuando dice. La elocuencia de la palabra, no, cuando acompaña. Por lo tanto, yo creo que la tarea hoy, en esa transmisión, a la hora de hacer convencer a nuestros hijos, yo ya voy teniendo hijos que se están planteando estas cuestiones, es la de que perciban lo que ha significado la compañía de vida de sus padres, de sus tíos, de su familia y de sus amigos. Y después, el gran reto en esta perspectiva, y esta es una de las causas por la que los jóvenes, que están conformando la mentalidad de los jóvenes hoy, es el individualismo. Es el individualismo. Yo creo que ahí está la causa fundamental, una de las causas fundamentales de ese proceso de no querer tener hijos, el individualismo. Y el individualismo solo se combate con relación. Con relación. Por lo tanto, tenemos que ir provocando los cristianos esa capacidad de relación. Y me callo, pues ya estoy hablando demasiado. Se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado de la magistral conferencia que dictó el doctor Serrano Ceja. Creo que todos nos vamos con el llamado a vivir la esperanza día a día en un mundo donde la esperanza no es muy común, donde la desesperanza reina, pero que estamos llamados a vivir la esperanza porque sabemos nosotros los cristianos que nos espera un mundo mejor más allá de este mundo terrenal. Y mientras vivimos en este mundo terrenal, tenemos que vivir con la esperanza cristiana, que implica también la alegría cristiana. Así que con esa asignación los dejamos y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.